pancreatitis aguda y después nos vamos al caso clínico. Ya, entonces, el tema de hoy día es pancreatitis aguda. La definición es un proceso inflamatorio agudo del páncreas, ¿ya? El páncreas es un órgano que es muy noble, pero cuando se inflama puede ocasionar severos problemas, ¿no? Es una combinación de una patología clínica y que puede ser a veces quirúrgica también. Entonces, la repercusión de la inflamación del páncreas, dice, puede ser variable en tejidos locales, o sea, a nivel del mismo páncreas, y a nivel sistémico también, con una mortalidad del 5 al 17%. Etiología, tienen que saber que la mayoría de los porcentajes es de origen biliar, ¿ya? Alcohol puede ser el 30% de los casos, idiopática el 15%, aunque esa idiopática muchas veces se podría decir que es por microcálculos, ¿ya? Que no se logran ver, entonces no es tan idiopática, sino que es por pequeños cálculos, ¿no? De la vía biliar. Puede ser por causas metabólicas también, causa autoinmune, el mismo cuerpo reacciona contra el mismo cuerpo y puede provocar una pancreatitis. Post-CEPRE, ¿no? También puede haber un edema de toda la zona y haber una obstrucción del drenaje biliar y pancreático por fármacos, ¿no? Medicamentos retrovirales, azatioprina, varios medicamentos pueden provocar, ¿no? Tetraciclinas. Y entre otras, podemos tener problemas virales, parasitarios, ¿no? Eh, varias causas. Entonces, la patogenia es la autodigestión por enzimas proteolíticas. Sabemos que el páncreas es encargado de producir enzimas, ¿no? Y estas enzimas, en lugar de ser liberadas al tubo digestivo, en el mismo páncreas empiezan a provocar una destrucción, dice, digiriendo las membranas celulares, produciendo proteólisis, edema, hemorragia y necrosis, ¿no? ¿Cuál es la clínica? La clínica es un dolor abdominal, ¿no? En epigastrio puede irradiarse a hipocondrio derecho, puede ser un dolor que se va a la espalda, ¿no? Muy típico, que se alivia al incorporarse hacia adelante, ¿no? Puede tener náuseas, vómitos. Estas náuseas y vómitos más pueden ser por el problema obstructivo de la vía biliar, ¿no? Puede haber distensión abdominal cuando ya provoca la pancreatitis, ya provocó algún tipo de trastorno hidroelectrolítico, puede haber un ilio, ¿no? Puede haber ictericia por obstrucción de algún cálculo en la vía biliar. Puede haber derrame pleural por una inflamación por contigüidad del edema mismo del páncreas, o posteriormente, cuando ya el cuadro se ha instaurado, por un pseudoquiste, un absceso que puede estar tocando el diafragma y por contigüidad puede inflamarlo también, ¿no? Por eso podría haber un derrame pleural también. Ya si hablamos de pancreatitis grave, podemos ver que se ha instaurado una fiebre, ¿no? No necesariamente fiebre es hablar de infección, ¿no? Un proceso inflamatorio provoca fiebre también. Puede haber shock, ¿no? Un shock hipovolémico, un vasopléjico, ¿no? Fallo multiorgánico, ¿no? Y una pancreatitis necrotizante. Signos clínicos de una pancreatitis necrotizante es el signo de Cooley, ¿ya? Que es la equimosis periumbilical. Y hay otra equimosis en los flancos, ¿no? Que es de Gray-Turner, ¿no? Entonces, esos son signos que no se ve hoy en día, pero que están descritos, ¿no? Y se los van a preguntar en sus exámenes, seguramente más adelante. Entonces, a la clasificación podremos clasificarlos por su morfología en pancreatitis edematosa intersticial, que es el 85-90% de los casos, ¿no? Que aquí estamos hablando, englobando probablemente la pancreatitis leve y moderada y una pancreatitis necrótica, que es el poco porcentaje de los casos. También podemos clasificarla
según su gravedad, según los criterios de Atlanta, en pancreatitis leve, pancreatitis moderada y pancreatitis grave, ¿no? El paciente generalmente, como dice, la mayoría de los casos es una pancreatitis leve, pero a veces el no ser diagnosticado tempranamente, el paciente llega, pues, ¿no? Después de una comida copiosa, después de Navidad, Año Nuevo, llega como dolores, como la clínica que hemos referido, pero al paciente no se le pide sus laboratorios, ecografías, ¿no? Y se subdiagnostica. El paciente mejora un día, 2 días y otra vez siente las molestias incluso más marcadas y regresa a emergencia 2, 3 veces y recién alguien le pide una analítica y ya recién logran diagnosticar el problema, ¿no? Entonces, podría complicarse, ¿no? A una pancreatitis moderada, una pancreatitis grave. En la clasificación de acuerdo a la severidad, según Atlanta, vemos que la pancreatitis leve dice sin falla orgánica, ¿no? Complicaciones locales o exacerbaciones de comorbilidad, ¿ya? Entonces es algo muy leve. En la moderada ya hay una falla orgánica transitoria, menos de 48 horas. O sea, puede el paciente venir deshidratado, con un poco de falla renal, pero a 48 horas todo se va normalizando, ¿no? Y ya en el cuadro severo hay una falla orgánica persistente, ¿no? Más de 48 horas, ¿no? Y todo eso. Hay unos criterios de Ramson, son criterios pronósticos. Dice, al ingreso, estos son criterios de severidad, ¿no? Al ingreso, leucocitos mayor a 16.000, el DHL mayor a 350, edad mayor de 55 años, glucosa mayor de 200, TGO mayor de 250, ¿no? Y a las 48 horas, un descenso del hematocrito, la creatinina en aumento, albúmina menor de 3.2, ¿no? A nivel de los líquidos, un déficit de líquidos mayor a 4 litros, una presión arterial de oxígeno menor a 60, ¿no? Que provoca una insuficiencia respiratoria, una hipocalcemia, hablamos en la clase pasada del calcio, déficit de bases, ¿no? Un cuadro de acidosis, van a ser criterios pronósticos de severidad, ¿ya? Al ingreso, a las 48 horas. Ya probablemente el paciente ya está en UCI a este nivel y hay otros criterios más, Apache, ¿no? Que se van a instaurar y vamos a ver la evolución del paciente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿No? Dice por la presencia de 2 o 3 de los siguientes criterios. Ya tenemos el cuadro clínico, dolor abdominal compatible o con la sospecha. Ya muchas veces en la experiencia he visto que el paciente es fácil de confundir con un abdomen quirúrgico porque es un síndrome doloroso abdominal que también nos puede provocar un abdomen en tabla, ¿ya? Porque la inflamación del páncreas va a irritar también el peritoneo, ¿ya? Entonces es un abdomen duro, ¿no? Entonces uno dice, el paciente está con una peritonitis, la peritonitis va a tener un abdomen igual, una apendicitis complicada, ¿ya? Pero este es un abdomen agudo clínico, ¿ya? Después, el segundo, la amilasa iolipasa, ¿no? 3 veces mayor al valor normal. Sabemos que la amilasa en un inicio es bueno, pero no es tan específico. Hay otras enfermedades que pueden provocar elevación de la amilasa. La lipasa es más específico, se eleva un poco más tardíamente y puede estar en la sangre elevada hasta unas 2 semanas todavía, ¿no? Entonces, pero sí es el más específico, ¿ya? Y hallazgos característicos en la tomografía. En primera instancia, probablemente al paciente no le van a tomar tomografía solo para descartar, pero con el dolor abdominal y la lipasa ya probablemente el diagnóstico ya está hecho. En laboratorio vamos a tener una leucocitosis, una hemoconcentración, ¿no? Por la deshidratación que hay en el primer momento, hipernatremia, hipocalcemia,
bilirrubinas y transaminasas elevadas por un problema, como les decía, como es por patología biliar, por un cuadro obstructivo, vamos a tener elevadas las bilirrubinas y transaminasas. La amilasa, ¿no? Mayor a 1000, la lipasa 3 veces su valor normal, ya son diagnósticos, ¿no? Si la lipasa está 5 veces su valor normal, ya tenemos alta sospecha de que el cuadro es también severo, ¿no? Las pruebas de imagen. Una radiografía simple de abdomen no va a poder dar algunos datos, pero no tanto, ¿no? El ilio probablemente, hasta ver los cálculos también en el hipocondrio derecho, en la vesícula biliar, o cerca de ver la litiasis también a nivel de la vía biliar, podemos encontrarla más abajo, a nivel de las vértebras, ¿no? Radiografía simple de tórax, podemos ver atelectasia pulmonar, derrame pleural, ya, pero probablemente no como un cuadro inicial, sino ya instaurado la pancreatitis. Ecografía abdominal sí es el estudio que vamos a pedir muy rápido en la emergencia. Todo paciente con esta sospecha le van a pedir su amilasa lipasa, su ecografía abdominal, ¿no? Hidratación, analgésicos y reevaluación. Entonces, la ecografía abdominal nos va a ayudar para ver si hay cálculos en la vía biliar, cálculos en la vesícula, de qué tamaño son, si hay dilatación de la vía biliar extrahepática, y eso nos da la sospecha. Tomografía abdominal con contraste, si lo anterior ya nos da luces de que hay una pancreatitis, ya que una reevaluación al paciente se le va a pedir una tomografía. Tiene que ser con contraste para que podamos distinguir bien las estructuras del páncreas, ¿no? Vemos que está aumentado de tamaño, edematizado. Eso vamos a ver como característica principal. Y antes que me olvide, es muy importante las tomografías, quién sabe no inmediatamente, pero a las 48 horas saber cómo está el páncreas. Y después, quién sabe, cada 72 horas tomar una tomografía para ver la evolución del cuadro, ¿no? Si solo fue un edema del páncreas y va disminuyendo de tamaño, van bajando los valores, los marcadores inflamatorios, es una evolución, o puede ser también que después del edema se formen pseudoquistes, ¿no? O vaya evolucionando a una necrosis, ¿ya? Todo eso lo vamos a ver en el tiempo. Si queremos ahondar en la parte de la vía biliar, ya podemos pedir una colangioresonancia, que eso nos va a dar mucha más información que la tomografía a nivel de la vía biliar, ya sea para problemas litiásicos, neoplásicos, etcétera. ¿Ya? La colangioresonancia es mejor para la vía biliar. Después, una colangiopancreatografía retrógrada o la CEPRE, más conocida, nos va a ayudar en un estadio inicial si estamos en una pancreatitis leve y el problema es la obstrucción de la vía biliar. En forma muy temprana tenemos que hacer la CEPRE para dar solución al problema, ¿no? Pero si ya está instaurado una colangitis, una pancreatitis severa, ya pasa un poco a segundo plano eso y hay que estabilizar más al paciente. Entonces, la tomografía con contraste podemos ver que tiene una sensibilidad y especificidad, ¿no? Para el diagnóstico. Ya vemos que aumento del tamaño del páncreas, hay colecciones, ¿no? Hay evidencia de cálculos, ya vamos acá también vemos que es una resonancia, podemos ver las calcificaciones, ¿no? Entonces, son estudios que nos van a ayudar, pero ¿qué es lo importante? Los estudios de imagen solo son necesarios si no se logra un diagnóstico clínico. Bueno, no, más que todo lo que queríamos decir acá, que primero es el diagnóstico clínico, ¿no? Y los estudios son para complementar, ¿no? La necrosis pancreática se detecta hasta 72 a 96 horas después del inicio de los síntomas. O sea, iniciados los síntomas, si le tomamos una tomografía en el mismo momento agudo,
quién sabe, no va a ser de mucho valor, no vamos a encontrar la necrosis, solo vamos a encontrar un páncreas edematizado nomás. Antes de hablar un poco de la terapéutica, la amilasa lipasa son para diagnóstico, pero no son para pronóstico. Lo que yo he visto en la práctica clínica, lo que sirve más para el pronóstico es el PCR, aunque no está tan descrito, pero un PCR que va bajando, una imagen tomográfica que vamos viendo que va disminuyendo el edema, ¿no? Toda la respuesta inflamatoria va bajando, es un signo de buena evolución, independientemente que haga pseudoquistes. Pseudoquistes son colecciones de líquido nomás, no necesariamente eso es absceso o infección, y no se tocan, se deja así que se reabsorban. Si hay necrosis y vemos gas, recién se podría hacer una biopsia de la lesión, ¿no? Iniciar antibióticos. Y lo otro que, como les decía, el hecho de tener fiebre no quiere decir que hay infección, pero ustedes van a ver en la emergencia que llega el paciente con pancreatitis, como tiene fiebre, enseguida le ponen mero banco, ¿no? Metronidazol, lo bombardean de todo, y cuando el problema de la fiebre es solo inflamación. En un inicio no necesita ningún antibiótico, solamente si se comprueba con hemocultivos y etcétera. Entonces, vemos que el paciente, las metas la fluidoterapia, que es lo principal que se hace en un comienzo, la hidratación es lograr una frecuencia cardíaca, ¿no? Menos de 120, una presión arterial media, aceptable, y un gasto urinario mínimo, ¿no? El dolor, ningún índice analgésico es particularmente superior. Se prefiere opiáceos a dar AINES, ¿no? Para no provocar más daño renal del que ya se está provocando. Puede ser morfina, ¿no? De elección en estos casos. Analgesia epidural, pero es bien rara, ¿no? Si el paciente ya está muy grave, el paciente va a estar intubado, está con pseudoanalgesia, no necesita una analgesia epidural, ¿no? Nutrición, este es un punto bien controversial también que tienen que tener claro. De manera inicial se debe indicar el ayuno, ¿ya? Pero un ayuno corto. Debemos reiniciar la vía oral. Si el cuadro es muy leve y pasó, podemos reiniciar la dieta. Pero si estamos hablando tomográficamente de que el cuadro es moderado, no una pancreatitis moderada, está muy inflamado el páncreas, la amilasa lipasa está muy elevada, lo mejor sería iniciar acá como dice, ¿no? La pancreatitis severa. Yo recomendaría en la moderada y severa iniciar una nutrición enteral. ¿Cómo? Por una sonda nasoyeyunal, ¿ya? O sea, bypassear el duodeno, ¿ya? La sonda nasoyeyunal bypassea todo el duodeno. Eso es colocada ya sea con guía fluoroscópica o clínicamente nada más, ¿no? Se lo cambia de posición al paciente, pero mejor es colocado con guía fluoroscópica y asegurarnos que esté a nivel de yeyuno. Iniciar la dieta, dejamos descansar, bypaseamos el duodeno para dejar descansar al páncreas, ¿no? Eso es lo mejor. ¿Por qué no dejar en ayuno prolongado? Porque el dejar en ayuno prolongado al paciente también puede provocar eh, que la flora intestinal pueda provocar traslocación y pueda sobreinfectar la zona, ¿no? Entonces, por eso es importante la dieta precoz, pero en muchos de los casos se beneficia de una sonda nasoyeyunal, ¿ya? Para alimentación. A ver, ¿qué dice acá? En la pancreatitis leve se reinicia la vía oral, ¿ya? Si no hay náuseas ni vómitos, ¿no? Asegurarnos de una pancreatitis leve que sea realmente leve, ¿no? Que no estemos queriendo dar a una pancreatitis moderada dieta y empeorando el cuadro, no dando una solución real. Como les dije, la CEPRE, ¿no? En pancreatitis leve, ¿ya? Si el cuadro es realmente por patología, por litiasis, ¿no? Y que se va a beneficiar de una resolución completa, ¿no? No es necesaria, dice, de manera temprana, si no hay evidencia
de obstrucción de la vía biliar, no por un protocolo, porque yo creo que puede ayudar la CEPRE para la pancreatitis, no, solo va a ayudar si hay patología obstructiva biliar, ¿no? Y ser confirmada, obviamente, con tomografía, con colangioresonancia, ¿no? Evidencia de la litiasis. ¿Ya? Antibióticos, lo que les comentaba también, ¿no? Solo si existe infección, ¿no? Solo no es recomendado de manera temprana, no como profilaxis. Solo si hay infección confirmada, colangitis, infección de catéter, bacteremia, infección de la vía urinaria, neumonía, ¿no? Dice, solo emplear en pacientes con datos de necrosis infectada. O sea, ya vemos en la tomografía que hay necrosis, ya muy bien, pero sí, necrosis no necesariamente quiere decir infección. Pero si en esa zona de necrosis está empezando a verse gas dentro, eso sí ya está infectada esa necrosis. Y que es lo mejor, como son necrosis tan grandes, por vía percutánea, el radiólogo intervencionista puede hacer toma de muestras, ¿no? Con una aguja, y con el resultado de la muestra podemos iniciar el antibiótico, ¿no? El antibiótico más adecuado con el cultivo. ¿Y qué dice los antibióticos que penetran mejor? Son la carbapenémicos, quinolonas y metronidazol. En los casos de pancreatitis leve, también tempranamente se puede hacer una colecistectomía en la misma hospitalización. Pero si tiene ya una pancreatitis moderada, grave, la cirugía queda completamente relegada, ¿no? Después los pseudoquistes asintomáticos y necrosis pancreática no necesariamente tienen que intervenirse, ¿no? Independientemente del tamaño, ubicación, hay que controlar. Si todo el cuadro inflamatorio va bajando, que queden pseudoquistes, que queden ahí. Si el paciente está bien, incluso puede reiniciar la dieta y eso va a reabsorber con el tiempo. Si la necrosis está infectada, el drenaje quirúrgico puede ser, incluso hacen comunicaciones vía laparoscópica, se puede hacer del quiste con el estómago, ¿no? Entonces se pueden hacer drenajes a nivel de ese tipo, mejorando el cuadro. Miren, manejo de una pancreatitis necrotizante con sospecha de infección. Se puede usar uso empírico de antibióticos que penetren tejido pancreático, como el que decía, carbapenémicos, todo eso, ¿no? Puede ser también punción, ¿no? Con aguja fina guiada por ecoendoscopía, ¿no? Se le pide gram y cultivo negativos, ¿no? Para gram negativos puede ser una necrosis estéril, tratamiento de soporte, ¿no? Considerar repetir la biopsia con la toma de muestra con aguja fina cada 7 días si es necesario, ¿no? Gram y cultivo positivo, ¿no? El anterior era negativo, ¿no? Ahora si es positivo, entonces estamos hablando de una necrosis infectada. Los antibióticos, paciente estable, necrosectomía interna mediante ecoendoscopía, ¿no? ¿Qué hace la ecoendoscopía? La ecoendoscopía puede, a través del tubo digestivo, se pone muy cercano a la zona de la necrosis, es una colección, y puede crear una fístula, ¿no? Para que drene a la vía digestiva. Después, drenaje externo, se puede colocar un pigtail abocado hacia la pared para drenar y lavar también esa cavidad, ¿ya? Drenajes mixtos, interno y externo. Y si el paciente está inestable, valorar debridamiento quirúrgico precoz. Esto casi no se hace, pero yo he tenido la oportunidad de verlo. Es una cirugía muy delicada, casi es manual, porque todo el tejido está edematizado, el páncreas, hay zonas de necrosis, entonces casi se limpia manualmente nada más esa zona, se deja un drenaje, puede ser una sonda de grueso calibre de entrada de líquido, otra de drenaje, ¿no? Entonces, pero es una medida
extraordinaria de tratamiento, se llama necrosectomía, ¿no? Necrosectomía. Pero he visto pocos casos, pero sí he visto que han vivido, ¿ya? Las complicaciones, acumulación de líquido pancreático o peripancreático, ¿no? Eso es lo normal de cualquier pancreatitis. Colecciones peripancreáticas que tienen un líquido homogéneo, ¿no? Si duran más de 4 semanas, se denomina pseudoquistes pancreáticos. Las colecciones de pancreatitis necrotizante tienen cantidades variables de líquido y de detritos necróticos, ¿ya? Puede ser un pseudoquiste, una necrosis, ¿no? Otras complicaciones, síndrome compartimental abdominal, isquemia intestinal, trombosis de vena porta, esplénica. Entonces, en conclusión, el cuadro de la pancreatitis es un cuadro muy aparatoso que debe ser manejado de manera fina por gastroenterólogos, cirujanos, médicos intensivistas, ¿ya? Entonces, en conclusión, ya tenemos la clínica del paciente, el paciente llega a la emergencia, pedimos ecografía, amilasa, lipasa con la clínica, diagnosticamos NPO, paciente, hidratación, a las 72 horas pedimos la tomografía, o si le han pedido tomografía al momento del ingreso, a las 72 horas igual tenemos que pedirle una nueva tomografía para ver la evolución y a partir de ese nivel ya podemos pedir tomografías cada 72 horas, ¿no? Y con controles de PCR y vamos viendo cómo va bajando, va mejorando o se va complicando con una necrosis, con pseudoquistes, se va infectando la necrosis y ahí vamos acompañando al paciente. Si es un cuadro moderado a severo, tiene que ir a UCI con sus criterios de severidad, derrame pleural, falla renal, infecciones, ¿no? Y poco a poco el paciente va saliendo, dependiendo también de la edad del paciente, ¿no? Bueno, eso es lo que respecta a la teoría. Vamos a ahora hablar un poquito del cuadro clínico. Más o menos lo que hemos hablado es lo que vamos a ver acá. Un caso clínico de una pancreatitis, paciente de 82 años, ¿no? Eso puede darle a cualquier edad al paciente, ¿ya? Antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, exfumador, ¿no? Hábito, bueno, tratamiento habitual, enalapril, hidroclorotiazina, metformina, simvastatina. Paciente mayor con comorbilidades, más riesgo todavía, ¿no? Motivo de consulta, dolor abdominal en epigastrio irradiado en cinturón hacia la espalda de 12 horas de evolución, ¿no? Vómitos con contenido bilio alimenticio. No hay fiebre, ¿ya? No alteraciones del hábito intestinal, no síndrome constitucional, ¿ya? No ingesta de nuevos fármacos ni productos herbolarios recientemente. No hay otra sintomatología. A la exploración física, ya no ictericia, paciente hemodinámicamente estable, aparentemente, afebril, ya a nivel cardiorrespiratorio, sin particular. A nivel de abdomen, cicatriz de la parotomía media, ruidos irrigatorios presentes, abdomen blando, depresible, ya, entonces no está en un cuadro de un abdomen en tabla todavía. No masas ni visceromegalias, doloroso a la palpación profunda en epigastrio, con un poco de defensa voluntaria, ¿no? Sin signos de peritonismo. Hay un poco de edema de miembros inferiores. Bueno, el edema podría ser por su misma hipertensión o podría ser por el cuadro clínico. En las pruebas complementarias, en la radiografía no hay infiltrados, ¿no? Ni hay derrame todavía. Electrocardiogram, electro EKG, perdón, ritmo sinusal, no alteraciones de la repolarización. Analítica, en la analítica vemos la leucocitosis, ¿no? Que vimos que es un cuadro característico, hay leucocitosis, pero el hecho de tener esta leucocitosis no quiere decir que tiene infección, por más que tenga 18.000.
ya en el contexto de una pancreatitis, obviamente, ¿no? En coagulación, buen fibrinógeno está elevado también, ¿no? La creatinina levemente elevado, ¿no? TGO, TGP está un poco elevado. Amilasa, miren, 1200 y lipasa 2400. ¿Ya? La amilasa máximo puede ser pues 100, ¿no? Y la lipasa 60, pero miren cómo están los valores, ¿ya? Proteína C reactiva 142. Procalcitonina está bajo porque obviamente no estamos hablando ante un cuadro infeccioso, sino inflamatorio nada más puro. Entonces, la pancreatitis aguda, posible etiología de la pancreatitis a la cabeza, patología biliar, hablamos patología alcohólica, bueno. Estudiando, doctor. Sí, sí. Es bueno estudiar. De los criterios diagnósticos ya les hablamos, es la clínica, otro criterio... No, cirujano. Estoy en clase. Los criterios diagnósticos ya les hablamos, dolor abdominal, analítica de la amilasa y lipasa y la tomografía, ¿no? Predicción de la gravedad al momento del ingreso, ya les hablé de los criterios de Ramson, ¿no? Al ingreso y a las 48 horas también. Entonces, tipo de pancreatitis, ¿no? Medidas generales a tomar, vamos a ver. Entonces, al ingreso se solicita, obviamente, como le dije, ecografía abdominal, ¿no? Dice hígado de ecoestructura homogénea, de bordes lisos, ¿no? Con leve porta, con vena porta normal. Vesícula biliar de contenido hiperecogénico sugestivo de microlitiasis. Vía biliar de calibre normal sin contenido. O sea, no hay dilatación de la vía biliar, no hay sospecha de un cálculo que esté obstruyendo la vía biliar, pero lo que nos puede llamar la atención, las microlitiasis, que a veces son peores. El paciente puede tener cálculos grandes en la vía biliar, en la vesícula, pero esos nunca van a salir de ahí, pero los pequeños sí pueden migrar. ¿Qué dice de la celda pancreática? Parénquima aumentado de tamaño con edema peripancreático, ¿no? Ya la ecografía nos está diciendo del edema, ni siquiera pedimos en la tomografía, encontramos en la tomografía eso. Ya, analítica, completa, hemograma, bioquímico, TGP, colesterol, calcio. A ver, ¿qué más? A las 72 horas aumentó el dolor abdominal, ¿no? Refractario dice a metamizol. Como les decía, no estuvo bueno el darle un AINES, ¿no? Si sospechábamos de pancreatitis. Debieron dar opiáceos, ¿no? Recorte de la diuresis, ¿no? Dice 500 cc en las últimas 24 horas. Empeora la analítica. Vemos que la creatinina que estaba al momento del ingreso de 1.34 ha subido a 1.94. Miren, los leucocitos que estaban en 18.000 ahora están en 21.000. La PCR que estaba en 142 ahora está en 250. Eso pasó a las 72 horas del momento del ingreso, ¿no? Entonces, ¿qué prueba está indicada? Indicación, la tomografía de ley acá es, ¿no? Para ver cómo está el páncreas. Y eso nos va a dar la evolución después imagenológica y de la PCR también. Obviamente este paciente tiene que estar en ayuno. Cuanto más pronto le coloquen su sonda nasoyeyunal para reiniciar la dieta enteral, está ideal, ¿ya? Pero comer no puede comer, porque si no puede empeorar más. Entonces, la tomografía abdominal que encuentra engrosamiento difuso de la glándula pancreática y colección líquida peripancreática no organizada. Hallazgos altamente sugestivos de pancreatitis aguda edematosa intersticial. Probablemente estamos hablando de una pancreatitis moderada, ¿no? La pregunta, indicaciones de antibiótico terapia. Ya mencionamos que el hecho de que tenga 21.000, 18.000
En los primeros 7 días no es indicación de antibiótico, ¿ya? Solo si vemos cuadros de bueno, infección sistémica, ¿no? Neumonías, infección de vía urinaria, bacteremia, hemocultivos positivos, podemos iniciar. Pero obviamente, si le pedimos un hemocultivo al momento del ingreso del paciente, no va a tener ningún germen. Solo es la respuesta inflamatoria sistémica, que ustedes van a oír hablar del SIRS, ¿ya? Eso provoca la pancreatitis, un SIRS. Como puede ser manejado en la emergencia, como puede llegar el paciente a UCI. Eso no lo sabemos. Eso vemos de todos los criterios de severidad y cómo va la evolución del paciente. ¿Ya? Entonces es una pancreatitis aguda edematosa intersticial. Evolución. Con la optimización del tratamiento instaurado, el paciente presenta buena evolución y es dado de alta. En revisión en consulta externa, al cabo de 6 semanas se realiza tomografía de control evidenciando, ¿qué vemos acá? Un pseudoquiste, ¿no? Esto es lo que quedó. Un pseudoquiste que, miren, nace de ahí y ese pseudoquiste se va a reabsorber con el tiempo, solo controles periódicos nada más, ¿no? Indicación del drenaje de colecciones, que estas colecciones podamos tener gas, ¿no? Podamos tener gas, nos hablamos de que se está sobreinfectando, ¿no? ¿Cuándo realizar CEPRE y colecistectomía? Ya les dije, cuando hay una pancreatitis leve y que esté confirmado, recontra confirmado, que es por una patología biliar obstructiva. ¿Ya? Entonces, más o menos les he dicho cómo es la evolución y qué importante es el ayuno. Ustedes van a ver que en la emergencia, diagnóstica de la pancreatitis, y ya le quieren dar dieta rápidamente, ¿no? Hay que evaluar, demorarse unos 2 días y ver realmente si es algo leve, moderado, y de acuerdo a eso ver recién si vamos a reiniciar dieta o mejor damos una sonda nasoyeyunal y dejamos descansar ese páncreas, porque ustedes saben que cuando llega el estímulo alimenticio, estimula al páncreas, ¿no? A trabajar, pero si colocamos la sonda nasoyeyunal, bypaseamos todo las porciones del duodeno y ya el páncreas ni se enteró que ingresó alimento al tubo digestivo, ¿no? Bueno, chicos, no sé si hay alguna pregunta. Uy, ya son las 6 ya. Sí. No, no, la milasa y lipasa, eso es clave. Solo diagnóstico, no para seguimiento. Para seguimiento nos puede servir la PCR, ¿no? Los leucocitos, ¿no? Procalcitonina, o sea, de infección y todo eso. Pero diagnóstico nada más amilasa y lipasa. Bueno, chicos, un feliz sábado y espero que Gracias, doctor. este repaso les haya servido para su día a día. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Ya, chao, chao, chicos.